Les agradezco que estén hoy escuchando esta charla sobre síndromes mielodisplásicos, que va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, Asociación Linfomas Argentina, para que después en cualquier momento lo puedan ver. Tenemos hoy nuevamente a la doctora Sofía Burgos, que es una médica hematóloga, que bueno, hace rato que viene dando nuestras charlas de una forma muy clara. Y bueno, te doy el pase a vos, doctora, para que puedas empezar esta charla. En este momento están conectándose más personas. Está Tony, ahí lo veo, desde Mendoza, si bien no tiene un síndrome mielodisplásico, te importa el tema. Estela, Esther, y hay varios que me dijeron que lo van a ver después porque están trabajando, ¿sí? Y también voy a aprovechar porque si entran en el grupo de Facebook nuestro, que es ACLA, pacientes con mielodisplasias, van a ver un link para contestar una encuesta que lo está haciendo Abrale en toda Latinoamérica para saber cuál es la realidad de los pacientes con esta patología. Así que si pueden en 5 minutos contestar esa encuesta va a ser muy importante para seguir adelante con esto. Así que bueno, doctora Burgos, cuando quieras, ya puedes empezar. Perfecto, gracias Aide. Bueno, buenas tardes, feliz viernes a todos. Acá hoy vamos a hablar de este tema bastante complejo digo yo porque es complejo para los médicos, más complejo para los médicos hematólogos y no me quiero imaginar para una persona que intenta entender esto sin toda la cuestión médica, los conocimientos que nosotros los médicos tenemos, porque ya para nosotros los síndromes mielodisplásicos son una de las enfermedades hematológicas más complicadas de diagnosticar, de tratar. No viene nunca un síndrome mielodisplásico así como fácil a la primera, ¿sí? Así que por eso empecé poniendo esta imagen de esta carita feliz como distorsionada, porque es así como, no es una célula esta imagen, pero es así como nosotros nos sentimos cuando vemos en el microscopio y vemos una célula que sabemos que es esa célula, sabemos que tal célula es, por ejemplo, un neutrófilo, pero lo estamos viendo distinto. Yo lo reconozco que es un neutrófilo, pero no está siendo muy normal su forma, ¿sí? Mismo acá vemos que es una carita feliz, pero tiene una forma media rara, ¿no? Bueno, vamos a tocar estos ítems, primero porque la idea es que comprendamos, ¿no?, de qué se tratan los síndromes mielodisplásicos. Vamos a definir qué son los síndromes mielodisplásicos, vamos a mencionar los factores de riesgo predisponentes, un poquito de la clasificación, para que entendamos que no hay que poner a todos en la misma bolsa. Muchas de las veces se toma este diagnóstico como una cosa que si la persona va a Google, que muchos lo hacen, lo primero que piensan es, tengo 6 meses de vida o cosas similares, cuando en realidad los síndromes mielodisplásicos tienen una alta gama, digamos, una muy variada gama de forma de presentarse y de comportarse a lo largo del tiempo. Vamos a mencionar un poco de los signos y de los síntomas. En lo que más voy a enfatizar es en el diagnóstico, y vamos a hablar un poco del tratamiento, porque también eso es muy complejo, ya que justamente, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es muy variable la amilodisplasia entre una persona y otra según las características que tenga genéticas, bueno, de la edad, etcétera, ¿no? Y siempre a mí me gusta hablar un poco de los aspectos más allá de la enfermedad, que lo vamos a ver al final. Bueno, definiendo qué son los síndromes mielodisplásicos, acá yo traté de usar palabras un poco más sencillas, más abajo, porque la definición es un chino. Decimos los hematólogos que los síndromes mielodisplásicos son un grupo de enfermedades, ¿sí? No es que es una sola cosa. Es un grupo heterogéneo, porque dentro de los síndromes mielodisplásicos hay un montón de variables que pueden hacer que sea una enfermedad que acompaña a una persona durante toda la vida,
como la hipertensión, por ejemplo, y se vuelva como crónica, en la cual haya que hacer una que otra intervención de vez en cuando, o muchas de las veces nada, y simplemente observar, hasta que puede suceder que en el momento en que se diagnostica al paciente, uno se da cuenta que ese paciente no le va a ir bien, a menos que haga una intervención rápida con medicación que incluso podría ser quimioterapia, ¿no? Entonces hay una variabilidad muy grande entre toda la gama de síndromes mielodisplásicos que existen, ¿sí? Son enfermedades clonales, eso quiere decir que son enfermedades neoplásicas, es decir, en la cual hay una reproducción exagerada de las células y desordenada de estas células, ¿no? Porque justamente fallan ciertos mecanismos inmunomoduladores y de los genes reguladores de tumores, ¿sí? Son adquiridas, la mayoría, hay muy casos raros en los cuales hay algún tipo de herencia, hay una cosa que se llama las mielodisplasias familiares, pero son muy, muy raras. En general, las mielodisplasias son adquiridas. Estas alteraciones que se producen en las células que hacen que se reproduzcan de manera normal, generalmente se producen en algún momento de la etapa de la vida, sobre todo en la gente de edad avanzada, de forma adquirida, ¿sí? Entonces, estas enfermedades heterogéneas, clonales, son enfermedades de las células madres de la médula ósea, ¿sí? De las células progenitoras, es decir, de donde empiezan a formarse las células que van a estar, luego de madurar, dando vueltas, circulando en la sangre, ¿sí? Las células que dan origen a los glóbulos rojos, dan origen a los glóbulos blancos y dan origen a las plaquetas. Entonces, este grupo de enfermedades se caracteriza por estas siguientes cosas. Primero, hay alteración de la función de las células, ¿no? Hay este crecimiento normal que altera la función celular, es decir, el paciente ya no, por más de que tenga una cantidad más o menos normal de glóbulos blancos, estos ya no funcionan de la misma manera que antes, ¿sí? También en estas enfermedades se ve alterada la forma, lo que nosotros le llamamos morfología de las células, por eso les puse la carita feliz distorsionada, porque las células empiezan a cambiar sus características morfológicas, es decir, empiezan a cambiar su forma. Después también ocurre una alteración de la cantidad celular, tanto en la médula ósea como en la sangre periférica. Esto es conocido como citopenias, ¿sí? Las citopenias quiere decir que hay una bajada del recuento, del número o de la cantidad de células. Eso ocurre en la sangre periférica. Cuando bajan los glóbulos rojos hay anemia, cuando bajan los glóbulos blancos le llamamos leucopenia, y cuando bajan las plaquetas le llamamos plaquetopenia, ¿sí? Entonces lo más importante es que hay una alteración de la forma de las células, de la cantidad de las células y de la función celular también, ¿sí? Y lo que preocupa generalmente, por lo cual queremos diagnosticar rápido y correctamente a los pacientes, y lo que le preocupa también al paciente que es diagnosticado, es que hay una posibilidad de que estos síndromes mielodisplásicos evolucionen a una leucemia mieloide aguda, ¿tá? Entonces, yo siempre quiero hablar un poquito de la médula ósea, porque hay personas que escuchan médula ósea, y por ahí no entienden muy bien a qué me refiero con médula ósea. Por eso pongo este dibujo, donde se ve que en realidad la médula ósea, óseo quiere decir del hueso, está ubicada en ciertas partes de ciertos huesos, ¿sí? Sobre todo en el adulto, en el esternón, en los huesos largos, como vemos acá en la cabeza del húmero, cabeza del fémur, y en las crestas ilíacas, así como también en el esqueleto axial, que sería la parte de la columna vertebral. ¿Está? Entonces, quiero que entiendan que en realidad la médula ósea es un espacio que está dentro de los huesos, donde están las células madres, desde donde se originan las células de la sangre, pero es un espacio virtual en realidad, ¿sí? Cuando nosotros queremos tomar una muestra de ahí, lo que tenemos que hacer es meter una aguja y aspirar, ¿sí?
No se relaciona para nada con la otra médula que se llama la médula espinal, que en realidad forma parte del sistema nervioso. Bien, acá vamos de vuelta con esto de la médula ósea, puse ahí un hueso, este sería el fémur, por ejemplo, y este espacio virtual en el cual nosotros sabemos que hay médula ósea, ¿no? De aquí salen las células madre hematopoyéticas, es decir, las células que van a dar origen a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay una X aquí? Porque esto, en un momento, cuando se instala un síndrome mielodisplásico, empieza a fallar. Y estas células madre hematopoyéticas ya no producen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas de la misma manera que antes, ¿sí? Hay, de alguna manera, primero una reproducción descontrolada, pero ese descontrol también no es solamente de cantidad, sino que también de la función celular, ¿sí? Entonces, las células que terminan saliendo de aquí, de la médula ósea, que sería la fábrica, hacia afuera, a la circulación, no van a ser, digamos, unas células o una producción de buena calidad, ¿sí? Si lo comparamos con una fábrica. Ahí. Entonces, según qué linaje celular esté afectado, porque hay síndromes mielodisplásicos que pueden afectar solamente a los glóbulos rojos, o solamente a los glóbulos blancos, o solamente a las plaquetas, o quizás glóbulos rojos y glóbulos blancos, o glóbulos rojos y plaquetas, según cómo afecte a los linajes celulares la mielodisplasia, entonces van a ser los signos y los síntomas, ¿sí? Los glóbulos rojos de mala calidad y de menor cantidad van a traducirse en anemia, ¿sí? Entonces los síntomas vamos a verlos más adelante, pero imagínense todo lo que puede ocasionar una anemia, ¿no? Si alguien alguna vez acá seguro tuvo anemia, que es muy frecuente. Después, la afectación de los glóbulos blancos va a hacer que se vea afectada la inmunidad, porque son los que nos defienden de las infecciones, tanto virales como parasitarias, por hongos y por bacterias. Y las plaquetas, cuando están disminuidas y afectada su función, va a provocar como una especie de predisposición a que la persona tenga algún sangrado o afecte su cicatrización en el caso de que tenga una herida, ¿no? Bien. La mielodisplasia, los síndromes mielodisplásicos, este grupo de enfermedades no son frecuentes, ¿sí? Pero a medida que va pasando los años con el aumento de la edad de la población, cada vez vemos más casos, porque la población cada vez vive más, y estas son enfermedades que se producen, sobre todo se manifiestan en los adultos mayores, ¿sí? Es una enfermedad poco frecuente, pero dentro de esa poca frecuencia es más frecuente en los adultos mayores, casi exclusiva de los adultos mayores, ¿sí? Hay una incidencia de entre 3 a 5 casos por cada 100.000 habitantes por año. La incidencia, como les decía, aumenta con la edad. La mediana de diagnóstico es entre los 65 y los 70 años, y menos del 5% ocurren en una edad pediátrica. Ahora, puse acá los factores de riesgo junto con la clasificación, porque en la clasificación principal de las mielodisplasias es en primarias y secundarias, ¿sí? Y en realidad las primarias se desencadenan sin causa aparente. Digamos que como factores de riesgo de mielodisplasias primarias no podríamos mencionar mucho más que la cuestión genética, ¿sí? Y en cambio las secundarias sí se relacionan con estos factores de riesgo conocidos que sabemos que pueden predisponer a que ocurra una mielodisplasia, como son la exposición previa a agentes tóxicos, sobre todo una persona que recibió hace varios años quimioterapia, por ejemplo, por alguna enfermedad, o radioterapia, o que recibió tratamiento inmunosupresor por algún motivo, así como también ciertos factores ambientales, por ejemplo, el benceno, que está bastante claro que es un carcinógeno, ¿no? Después está toda la parte genética que influye en que se desarrolle una mielodisplasia y que justamente también
nos ayuda a nosotros como herramientas diagnósticas y para conocer el pronóstico, ¿sí? Hay anomalías cromosómicas que se han visto relacionadas con la mielodisplasia, así como también ciertas mutaciones puntuales, que son todas estas que están aquí, que seguramente las vieron también en la charla de mielofibrosis, porque también están presentes en otras enfermedades de la médula ósea, no solamente en los síndromes mielodisplásicos, y estas, por ejemplo, también están presentes en la mielofibrosis. Justamente hablando de este factor genético, es que menciono, aunque es muy raro, esta posibilidad de que existan mielodisplasias familiares. ¿Está? Alteraciones del cariotipo, más bien se refiere a pérdidas o ganancias de material genético de los cromosomas, ya es, esto es muy complejo, pero las menciono acá también. Y acá sí vamos con la parte de los signos y síntomas. Ya habíamos entendido, ¿no?, lo que termina sucediendo en la médula ósea, que impacta en la cantidad y en la función y en la forma de las células. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en el consultorio es una persona que llega y dice, me siento muy cansado, a veces me levanto y me mareo, tengo como palpitaciones. Antes yo caminaba a 20 cuadras sin problema y ahora no puedo caminar 3 cuadras sin que me falte el aire. Yo, si quiero correr el colectivo, siento que me muero. Bueno, síntomas de mucha anemia, ¿sí? Que puede empezar como una anemia leve a moderada y luego instalarse más, digamos, más profundamente y ser una anemia severa. Después, la alteración de los glóbulos blancos, lo que va a provocar es que sea una persona que cada vez tenga más dificultad para recuperarse de alguna infección viral, estacional o incluso bacteriana, que empiece a tener internaciones por infecciones respiratorias o de vías urinarias. Eso justamente es una de las características de los síndromes mielodisplásicos, ¿no? Y a lo que más temor le tenemos, ¿no? A que una infección haga que esa persona se complique y se nos vaya la cuestión de las manos, ¿no? La anemia, dentro de todo, se maneja con diferentes fármacos, con transfusiones. La infección muchas veces con antibióticos, pero muchas de las veces se puede complicar el asunto con las infecciones. Es una de las cosas a las que más nosotros los hematólogos y los clínicos le tememos en las personas que tienen mielodisplasia. Después, lo otro que puede suceder es esto del sangrado, de todo tipo, ¿no? Puede ser que sea un sangrado nasal o golpes pequeños que hagan que aparezcan hematomas muy llamativos en la piel. Todas esas cosas llevan al paciente a consultar. Terminamos constatando que tiene algo bajo los valores, y entonces ahí empezamos la investigación a ver por qué tiene bajo los valores, y generalmente cuando vemos que hay más de una de las células de la sangre disminuida, pensamos siempre en que puede ser que algo falle en la fábrica, ¿sí? Si es una sola el linaje celular que está disminuido, por ahí nos lleva a pensar en otra cosa, pero cuando es más de uno, generalmente pensamos, acá puede ser que esté sucediendo algo en la fábrica. Bien, el diagnóstico, que acá sí quiero detenerme un poco en la complejidad que lleva a hacer un buen diagnóstico y cómo muchas veces los sistemas de salud no acompañan, ¿no?, a este diagnóstico correcto, oportuno y preciso, ¿no? Porque va a requerir este diagnóstico primero de la sospecha del clínico, ¿no? Porque al primer lugar al que va el paciente es al médico clínico. Muchas de las obras sociales no permiten que pase el paciente directo a hematología. Además, para eso tendría que el paciente saber leer su laboratorio y saber interpretarlo, ¿no? Entonces, primero tiene que pasar por el clínico, el médico generalista, el geriatra, el médico de la guardia, quien fuere, y esa persona tiene que sospechar, acá está sucediendo algo porque tiene alteraciones en las células de la sangre, deberías consultar con el hematólogo, ¿no?
Primero, muchas de las veces, si es solamente anemia lo que se presenta, el clínico va a pedir el perfil de anemia para ver si le falta hierro, si le falta fólico, dosaje de vitamina B12, etc. Lo característico en las mielodisplasias, cuando solamente hay anemia, es que es una anemia refractaria, que no mejora con hierro, que vos le das tratamiento, vitaminas, le dice que coma mejor, etc. Y no va por ahí el asunto, no hay con qué darle a esa anemia, no mejora, no mejora. Entonces, una anemia que no mejora, esa anemia persistente, refractaria, siempre tiene que ser evaluada por el hematólogo. Después viene toda esta parte del interrogatorio del examen físico. Hay que evaluar los antecedentes de la persona que tenemos adelante, preguntarle sobre cómo se está sintiendo, desde cuándo se siente mal, qué le pasó. Asimismo, eso relacionarlo con sus alteraciones en laboratorio de sangre periférica, y muy probablemente tener que avanzar con estudios de la médula ósea para poder ver la forma y la cantidad de células que hay en la médula ósea en la fábrica. Por otro lado está el asunto de no confundir, ¿no? Porque puede ser que uno cometa el error de diagnosticar a alguien, y he visto que ha sucedido con ponerle la etiqueta de síndrome mielodisplásico y resulta que en realidad había una enfermedad reumatológica, por ejemplo, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, algún síndrome, por ejemplo, de Evans, esas enfermedades del colágeno o inmunológicas autoinmunes, que simulan una mielodisplasia porque hay cambios propios de esas enfermedades en las células de la médula ósea, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después también puede ser alguna infección viral, me refiero, por ejemplo, al virus del HIV, a las hepatitis que pueden ocasionar daño sistémico como la hepatitis B y C. Entonces siempre tenemos que descartar que haya alguna de esas patologías dando vueltas que nos pueda hacer confundir. Mismo también el déficit severo de vitaminas como la vitamina B12 y el ácido fólico, cada vez lo vemos menos, pero sigue existiendo. Ese déficit severo puede hacer que disminuyan las 3 líneas celulares de la sangre y que uno haga una biopsia de médula ósea, al mismo tiempo uno pide, ¿no?, el dosaje de B12 fólico. De repente te das cuenta, no, al final no era algo de la fábrica, era simplemente que le faltaba vitamina B12 porque no come carne hace 5 años o porque es una persona por ahí que tiene algún problema gastrointestinal en la absorción. Entonces hay que investigar muy bien y también preguntarle sobre, por ejemplo, tratamientos pasados. Yo vi un paciente, por ejemplo, que tuvo un tratamiento en la adolescencia por un linfoma y 20 años después desarrolló una mielodisplasia que sería secundaria a ese tratamiento que recibió muchos años atrás. Tomemos en cuenta también que hace años no eran los mismos tratamientos como ahora, que cada vez son más precisos, ¿no? Bien, entonces lo primero para el diagnóstico es sospechar. Cuando sospechamos ante citopenias, acuérdense que es la bajada de las células, de cualquiera de las 3 células de la sangre, que son persistentes, ¿sí? Que se mantienen durante el tiempo. Digo esto muy claro porque en el COVID vimos en el consultorio un montón de gente que iba a consultar porque tenía citopenias, que tenía un poco bajo los glóbulos blancos, un poco bajas las plaquetas incluso, y eso era parte del post-COVID, y lo vimos muy frecuentemente. Obviamente eso después volvía a normalizarse con el paso de los días, semanas, a veces meses, pero no eran persistentes, ¿sí? Cuando hay una citopenia persistente o varias citopenias, entonces tenemos que pensar en que tenemos que ver con nuestros propios ojos en el microscopio, los hematólogos, el frotis de sangre periférica, ¿sí? Entonces tomamos una muestra del dedo o la mandamos al laboratorio para que le toman del brazo, como sea, y nos sentamos los hematólogos a ver cómo están esas células, cómo es la forma en el microscopio, y ahí hay que hacerlo con mucho detenimiento para poder esa sospecha complementarla con lo que vemos en el microscopio. Eso nos va a llevar a hacer o no una punción de médula ósea diagnóstica, ¿sí? Una biopsia, que como vemos acá es un procedimiento que se hace con el paciente, si es que es adulto, boca abajo, con una aguja que ingresa más o menos 3-4 centímetros como mucho, a partir de la piel, digamos, contando desde ahí,
y es un procedimiento muy sencillo que dura 20 a 25 minutos y no tiene prácticamente, la tasa de complicaciones es mínima, y es de suma importancia para diagnosticar. No hay forma de diagnosticar un síndrome mielodisplásico si no se hace una biopsia. ¿Está? Al mismo tiempo que tomamos la biopsia, vamos a hacer un aspirado, como les dije yo cuando les mostré el esqueleto de dónde queda la médula ósea. Vamos a aspirar sangre de ahí con una aguja para hacer un estudio que se llama citometría de flujo. Ese estudio va a mostrar aberrancias, es decir, como que acá esta célula que debería marcar de esta manera, en realidad cambió, y no marca así como debería, sino que marca de esta otra manera. Entonces uno va a leer el estudio y va a ver que hay aberrancias, que hay alteraciones muy claras que no, son más sugestivas de mielodisplasia, pero que no son suficientes para el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico se hace con una sumatoria de criterios que ya se los voy a mencionar cuáles son. Después está que también en ese aspirado de sangre de la médula ósea mandamos a hacer el estudio cromosómico o citogenético. Este estudio nos va a decir, según sea normal o alterado y qué alteraciones tenga en el caso de que estén alterados, nos va a hablar del pronóstico, ¿sí? De cómo se comportaría esta enfermedad a lo largo del tiempo. Hay algunas alteraciones que son buenas, que se han visto que las personas que las tienen tienen una enfermedad muy, muy sencilla de manejar, así como también hay otras alteraciones que más bien son desfavorables. Esto de acá sé que también es un chino, pero esto básicamente es lo que se ve en el microscopio cuando vemos el extendido de las células de la médula ósea, ¿sí? Acá yo sé que esto es chino, pero quiero que vean que acá hay unos puentes que no deberían estar, o también acá, por ejemplo, esta es una célula que es progenitora de los glóbulos rojos y tiene 2 núcleos, ¿sí? Entonces vemos una binucleación aquí, y acá también, por ejemplo, 2 núcleos cuando en realidad debería haber uno solo, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que nos llevan a sumar criterios para diagnosticar una mielodisplasia. Entonces, acá están los criterios, que los voy a pasar muy rápido porque esto no es una, ¿viste? Una clase tampoco. Estos son los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud, que los puse solamente para que vean lo complejo que es el diagnóstico, y quiero recalcar esto porque hay personas diagnosticadas con mielodisplasia que por ahí no la tienen, así como también hay personas que andan por ahí con una anemia cabalgante que no tiene solución y nadie les hizo los estudios para poderlos diagnosticar y tratar, ¿no? Entonces están los prerequisitos, que es que exista al menos una citopenia, ya les expliqué lo que es una citopenia, y de manera persistente, ¿no? Una hemoglobina menor de 10 gramos, bueno, los glóbulos blancos, la familia de los neutrófilos disminuidas o plaquetas bajas. Y por otro lado, el otro prerequisito es que se hayan excluido otras enfermedades. Todo lo que les hablé del virus del HIV, bueno, mismo el COVID, déficit de vitaminas, enfermedades del colágeno, autoinmunes, bueno, que se hayan excluido esas otras cosas que hubieran podido ocasionar estas citopenias persistentes. Después está los criterios decisivos, ¿sí? Los que nos van a llevar a asegurarnos, mira, esto sí es una mielodisplasia. Primero, que haya una displasia, y displasia quiere decir una alteración en la forma, así como la carita feliz, de al menos 10% de las células en al menos una de las líneas celulares de la médula ósea, sea de los glóbulos rojos, sea de las plaquetas o de los glóbulos blancos. Al menos una de esas líneas tiene que tener por lo menos 10% de células que están diferentes, ¿sí? En el caso de la serie de los glóbulos rojos puede también existir sideroblastos en anillo, esto ya es muy fino. El porcentaje de blastos, estos es muy importante porque los blastos son células muy inmaduras, y mientras más cantidad de esas células inmaduras estén presentes en esa muestra que uno tomó, más preocupante va a ser, y el apremio por iniciar un tratamiento debe ser más rápido, ¿sí? Y después está también la presencia de anomalías cromosómicas
recurrentes, que es características de la mielodisplasia, que son las que les puse en la otra diapositiva. Y por último está, después de los prerequisitos y de los criterios decisivos, están los co-criterios, o sea, lo que suman un poco más, ¿no? Que es, por ejemplo, esta inmunofenotipo anormal por citometría de flujo, esto que les hablaba de las aberrancias en ese estudio de la médula, también la evidencia molecular de clonalidad y mutaciones puntuales, que son esas mutaciones que les mencioné que también están presentes, por ejemplo, en la mielofibrosis, y hallazgos anormales que el patólogo, digamos, el patólogo que se tarda varias, 3, 4 semanas en ver el estudio, el que va a terminar haciendo el diagnóstico, porque el hematólogo ve el microscopio, pero el patólogo es el que le hace todas el proceso adecuado a la muestra y termina informando el diagnóstico, va a informar, por ejemplo, megacariocitos dismórficos y ciertas cosas que van a sumar al diagnóstico. Después puse estas iniciales acá solamente para que sepan que existen otras entidades que no son síndromes mielodisplásicos que conllevan a que haya alguna citopenia, y estas de acá no significan, por ejemplo, que vaya a haber una evolución leucémica, ¿viste? Y solamente muchas de las veces hay que observar a esa persona y no cumplen los criterios de mielodisplasia. Entonces, para que vean que hay un gris, ¿no? Están los que no se puede decir que son mielodisplasias, pero que igual hay que vigilarlos, para que como que se sepa la complejidad que hay. Después, entre los tipos de síndrome mielodisplásicos, que esto solamente se los pongo para que sepan una vez más la complejidad que lleva esto, quiero detenerme en este síndrome mielodisplásico hipoplásico, que representa el 10% de los síndromes mielodisplásicos, que tiene un pronóstico más favorable, generalmente no se llegan a complicar, o al menos no tan rápido en el tiempo. Hay que considerar muchas de las veces esta entidad, esta enfermedad, con el diagnóstico diferencial de una anemia que se llama anemia plástica, que suele ser autoinmune. Y estos pacientes, por ejemplo, podrían beneficiarse de un tratamiento distinto del que se da en los demás, que sería, por ejemplo, un tratamiento inmunosupresor, acá lo escribí mal, ¿sí? Con medicaciones que no tienen nada que ver con la medicación que se da para estos otros grupos de enfermedades de los síndromes mielodisplásicos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, si uno diagnostica una mielodisplasia, ponerle nombre o apellido. Es un síndrome mielodisplásico, ok, pero ¿cuál? Porque según eso, yo me voy a plantear el tratamiento, ¿tá? Después están todos estos con displasia unilinaje, que quiere decir de un solo grupo celular, multilinaje, bueno, con sideroblastos en anillo, de lesión del 5Q, que también tiene un tratamiento muy específico. Generalmente a este grupo de pacientes se les da una medicación que se llama lenalidomida, y después están estos con exceso de blastos, que son los que más nos preocupan, porque los blastos, como ya les dije antes, son células muy inmaduras, y si hay mucha cantidad de esos dando vuelta, entonces me hace pensar de que por ahí va a venir pronto la leucemia, ¿sí? Entonces hay que ponerle nombre y apellido a las enfermedades, y según eso corresponde el tratamiento, ¿tá? Bueno, ahora, el tratamiento. Como verán, es muy compleja, no es una enfermedad de la que estamos hablando, estamos hablando de un grupo de enfermedades, por lo tanto no vamos a hablar de un tratamiento, ¿no? Existen muchísimas opciones de tratamiento. No vamos a hablar de eso ahora, ¿sí? Vamos a mencionar ciertos tratamientos que son los más frecuentes para algunas de las mielodisplasias más frecuentes, ¿sí? Pero quiero dejar claro que el tratamiento que uno elija, que el médico elija y recomiende al familiar, al paciente y a su familia, va a depender del riesgo que tenga esa persona. ¿Riesgo de qué? Riesgo de desarrollar una leucemia más adelante. Para saber si esa mielodisplasia tiene un riesgo muy bajo o un riesgo alto de convertirse en leucemia en un tiempo, hay que hacer varios estudios y estratificar, ¿verdad? Para eso nosotros como ya tenemos locos a todos
los médicos clínicos y a los demás médicos, los hematólogos, tenemos un montón de escalas, ¿sí? Para poner al paciente en un grupo y poderlo tratar como sabemos que ese grupo se va a comportar, ¿tá? Entonces, el tratamiento va desde el soporte transfusional, es decir, simplemente si tiene mucha anemia, darle transfusiones o usar medicamentos que estimulen a los glóbulos rojos, como por ejemplo la eritropoyetina, o si tiene las plaquetas bajas, darle una medicación que estimule las plaquetas, como por ejemplo el Trombopag. Puede ir desde ahí el tratamiento, solamente hacer eso, o también no hacer nada y solamente observar, hasta incluso, por ejemplo, medicar de manera más dirigida con medicación que se da en mielodisplasia para inhibir la metilación, que se llaman hipometilantes. La gente que está en tratamiento con esta medicación lo menciona como estoy en quimioterapia, me están poniendo un hipometilante, estoy en tratamiento de quimioterapia, pero ustedes verán que esa persona no se le cayó el pelo, no vomita, no tiene todas esas cosas que producen un tratamiento quimioterápico, como por ejemplo para un linfoma, para una leucemia o para un cáncer de mama, ¿sí? Los tratamientos hipometilantes que son encasillados como quimioterapia, en realidad son medicaciones mucho más modernas y sin tanta tasa de efectos adversos como una quimioterapia de las otras, ¿sí? Entonces, estas medicaciones se van a ir utilizando según en qué riesgo está el paciente. Y algunos, ¿sí? Algunos pacientes serán seleccionados como candidatos a el único tratamiento curativo que existe de las mielodisplasias, que es el trasplante de médula ósea, ¿sí? Entonces, un grupo de pacientes podrían ser curados con este tratamiento que sería el trasplante de médula ósea. Ahora, escalas para saber en qué grado de riesgo está el paciente hay muchas. Yo puse acá la más sencilla porque la idea acá, ya les dije, es solamente comprender mejor este grupo de enfermedades que son muy difíciles de comprender, ¿tá? Entonces, este es el score del IPSS que tiene estas tres variables, ¿sí? La primera variable es el porcentaje de blastos, ya lo mencioné varias veces. Es muy importante saber cuánta cantidad de células inmaduras, blastos, como se los mencioné ya varias veces, tiene esa persona en la médula ósea, ¿sí? Según eso se le va dando un puntaje. Si tiene menos del 5%, le pondremos 0. Si tiene entre 5 y 10, le pondremos 0.5. Si tiene entre 11 a 20%, le pondremos un puntaje de 1.5, y si tiene más de 21, un puntaje de 2. Después la otra variable importante es el cariotipo, es decir, si tiene alguna alteración en los cromosomas y cuál, ¿no? Las alteraciones de los cromosomas, a ver si lo tengo por acá, arriba en la diapositiva de arriba las puse cuáles son estas. Hay algunas buenas, por ejemplo, la de lesión del cromosoma Y, que es un cromosoma sexual, la de lesión del 5Q. Hay algunas que son malas, por ejemplo, las alteraciones complejas, es decir, que existan más de 3 alteraciones en la misma persona, 3 alteraciones de los cromosomas. Y hay otras, como por ejemplo la trisomía del 8, que es algo intermedio, que no se lo puede poner ni como algo bueno, favorable, ni como algo muy desfavorable, sino que está intermedio. Entonces, este cariotipo, según qué alteración tenga la persona, le vamos a dar 0 puntos si es bueno, 0,5 puntos si es intermedio, y 1 punto si es uno de las alteraciones que se encasillan en pobre pronóstico, ¿sí? Y después están las citopenias, esta bajada de las células, si es de un grupo celular, de los de 2, o si es de los 3, ¿sí? Si es una citopenia, 0 puntos, si es entre 2 y 3, le damos 0,5. Y al final sumamos el puntaje, y ahí estratificamos al paciente en riesgo bajo, intermedio 1, 2 y alto, ¿sí? Y acá lo que las personas que pudieron constatar al hacer esta escala fue que más o menos uno podía saber
la expectativa de vida en años y el porcentaje de probabilidad de que esa mielodisplasia progrese a una leucemia aguda en el tiempo, ¿no? Para eso usamos los hematólogos estas escalas. Entonces, el tratamiento en las mielodisplasias de bajo riesgo, básicamente van a ir abocados a la anemia, porque es lo que más lo hace sentir mal al paciente. Nosotros lo que queremos es mejorar su calidad de vida, porque curación, la única opción es el trasplante, y es un tema aparte que ya vamos a hablar de eso. Entonces, al que no le podamos dar esa opción curativa, lo tenemos que mejorar su calidad de vida. Entonces, la anemia, según tenga esta alteración del 5Q-, va a recibir lenalidomida, o si no la tiene, le vamos a ofrecer eritropoyetina. Probablemente si tiene una alteración acompañante, por ejemplo, de los glóbulos blancos, le vamos a dar un estimulante de los glóbulos blancos, que son estas siglas de acá. Si no responde a lenalidomida, en el caso del 5Q-, se puede utilizar HMA, quiere decir hipometilantes, andrógenos, ofrecerle un ensayo clínico, en fin, hay diferentes variables. En el caso de que no tenga esta alteración del 5Q-, pero no responda a la eritropoyetina, entonces se le puede ofrecer lenalidomida, aunque no haya tenido esta alteración del 5Q-, se le puede ofrecer si no respondió a eritropoyetina, ¿sí? Después, por ejemplo, si además de la anemia tiene las plaquetas bajas, los glóbulos blancos bajos, muy raro que sea de riesgo bajo, debería tener 2 citopenias, pero por ahí tiene las 3 citopenias, pero no tiene ninguna alteración del cariotipo. Entonces, acá, en este caso de que no sea solamente la anemia, podemos ofrecerle estimulante de las plaquetas, que es este TPO, es el Trombopag, hipometilantes, que ya vamos a hablar más adelante cuáles son, o ofrecerle un ensayo clínico, ¿sí? Ya si no hay respuesta a nada, no responde a nada de esto, entonces podríamos evaluar, aunque sea de bajo riesgo, un trasplante de médula ósea, o simplemente ofrecerle tratamiento de soporte, porque ¿para qué continuar con un tratamiento que no está funcionando? Vamos pasando al riesgo alto, para no hilar tan fino, pero sepan que hay riesgo intermedio y riesgo intermedio 1 y 2. El riesgo alto es el grupo de pacientes en el que tenemos que pensar, bueno, tiene un alto riesgo de que le ocurra una leucemia si no le ofrezco un tratamiento más intensivo. Entonces, le debería de ofrecer un trasplante. Ahora voy a pensar, es una persona de 80 años, le voy a ofrecer un trasplante, que es un procedimiento muy invasivo, con alta tasa de complicaciones, que impacta la calidad de vida seguro, a esa persona ¿no? Entonces tengo que pensar si es elegible o no es elegible para trasplante. Elegible serían los menores de 70 años, esto con pinzas, tomémoslo, porque no es que un paciente de 72 no se va a trasplantar, no, eso depende de cómo se encuentre clínicamente, ¿no? Si tiene un dador, porque necesita un donante de médula, un donante compatible con su HLA, que es como, por decirles, lo que necesitamos saber para poder poner ese paciente la médula de otro paciente sin que la rechace, ¿no? O sin que haga un rechazo que haga que en el intento de curarlo, lo perdamos a ese paciente, ¿no? Y los no elegibles son los de mayores de 70 años, de vuelta les digo con pinzas, y que tienen un índice de comorbilidades alto. Esto quiere decir que tienen muchas enfermedades que lo predisponen a que el trasplante se complique, como por ejemplo, que haya tenido un infarto, que sea diabético, que haya tenido un cáncer previo, que sea obeso, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, si es elegible, le voy a ofrecer un trasplante halogénico. Según la edad que tenga, le voy a preparar para el trasplante con una quimioterapia mieloablativa, y si es mayor de 55 años, lo que se recomienda es una quimioterapia no mieloablativa. Si no es elegible por la edad, porque tuvo muchas enfermedades o lo que sea, le puedo ofrecer que entre a algún ensayo clínico, si hubiera alguno disponible, o le puedo dar hipometilantes, o simplemente ofrecerle soporte con transfusiones y con los cuidados para prevenir que tenga infecciones, prevenir que tenga sangrados.
Vamos a hablar brevemente de los agentes hipometilantes. Quizás alguien cuando ve este video tenga el diagnóstico de mielodisplasia y esté bajo tratamiento con estas drogas, entonces por eso los voy a mencionar. Es el tratamiento de elección en pacientes de alto riesgo de que la mielodisplasia se convierta en leucemia, pero que no son candidatos a trasplante. Y también muchas de las veces se elige este tratamiento para pacientes que tienen alto riesgo, que sí son candidatos a trasplante, para ayudarlos a que lleguen mejor al trasplante, sin tanta cantidad de células inmaduras o blastos en la médula, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los principales que usamos todos los días son la azacitidina y el decitabine. Generalmente la azacitidina tiene una tasa de respuesta y de efectividad un poco superior al decitabine, y por eso generalmente el primero que indicamos o con el primero que intentamos es con la azacitidina, que la dosis es la que está ahí, se aplica de manera subcutánea, pero en ciertos casos, si ha habido alguna reacción cutánea importante o hay alguna cuestión por la cual no se pueda colocar de forma subcutánea, se puede también colocar endovenoso, y sepan que ya existe también la azacitidina oral. Bueno, el tratamiento de estas enfermedades con estos agentes, lamentablemente, es prolongado, durante todo el tiempo que se pueda, hasta que la mielodisplasia en algún momento puede ser que se descontrole y ahí ya no, la azacitidina no sirva. Pero es una medicación que se da cada 28 días para siempre, digamos, hasta que el paciente tenga algún tipo de respuesta a la medicación. Entonces, es un tema porque es algo que de todas maneras afecta la calidad de vida, la logística, la vida de esa persona que tiene que ir cada 28 días a que le inyecten en el abdomen la azacitidina, o en el caso de los que se lo colocan en la vena, ¿sí? Hay que evaluar si hubo respuesta a la medicación, porque si no, no hay por qué seguirla dando. Después del sexto ciclo se evalúa la respuesta en el caso de la azacitidina, y después del cuarto ciclo con el decitabine. Si hubo fallo de la medicación, entonces hay que suspenderla y pensar en otra posibilidad. Después están los efectos adversos, que ya les dije antes que no se comparan con los efectos adversos de quimioterapias intensivas como las que se utilizan para la leucemia, pero que de todas maneras están presentes. El más importante son las citopenias, ¿sí? Exactamente. Puede ser que una persona fue diagnosticada con mielodisplasia porque tenía una anemia refractaria que no respondía a nada, le hacemos la médula y tiene 8% de blastos, de células inmaduras, y un cariotipo que no es muy bueno, entonces tenemos que ponerle esta medicación. ¿Y qué pasa? Tenía las plaquetas normales y empiezan a bajar por culpa de la medicación. Eso puede suceder, se aconseja no disminuir la dosis ni retrasar los ciclos, aunque pase ese efecto adverso, porque podría disminuir la efectividad del tratamiento, y el objetivo del tratamiento es que la mielodisplasia no se convierta en leucemia, ¿sí? Después están otros efectos adversos que son ya locales, por ejemplo, en el sitio donde se pone la inyección en el abdomen, la azacitidina se inyecta así como la insulina de los diabéticos en la piel, puede ser que quede ahí un hematoma, que se infecte, entonces esas cosas son posibles, digamos, que ocurran durante el tratamiento. Esta es la forma, ya sé que es un chino, pero esta es la forma en la que actúa la azacitidina. Lo que quiero expresar aquí es que la azacitidina, como es un hipometilante, afecta e inhibe la metilación, haciendo que las células no se reproduzcan de manera descontrolada, y lo que ocurre en la mielodisplasia es que ese descontrol al mismo tiempo se acompaña de que las células permanecen en el tiempo, no se mueren en esas células alteradas, ¿no? Entonces justamente la azacitidina lo que hace es que se controle ese descontrol, que haya también una inmunomodulación, porque tiene un efecto inmunomodulador también, y que las células vivan su ciclo, ¿no? De que nazcan, hagan su función y luego se mueran, y no persistan en el tiempo esas células alteradas. Y acá viene la otra parte importante, y en la que quiero resaltar la labor que hace la Asociación ACLA, porque acompaña a los pacientes de diferentes formas, y yo estoy muy honrada y agradecida de poder poner mi granito de arena, porque
como verán, es una enfermedad que a menos que se le ofrezca al paciente y lo pueda resistir el trasplante, no va a tener una solución y por lo tanto vaya a permanecer ese paciente muy probablemente durante años con diferentes tratamientos y con los miedos propios a lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, es muy importante y quiero recalcar la buena relación que debe haber médico-paciente, el acompañamiento psicoterapéutico, siempre se recomienda, el apoyo a la contención de la familia, de los amigos que lo acompañan a la consulta, que lo acompañan al hospital de día, que se ponga la medicación, que están pendientes del teléfono por si hay alguna cosa que necesite. Es muy importante que el paciente no atraviese esto solo, ¿sí? Y por último, quiero recalcar esto de la calidad de vida, de no permitir que en búsqueda de tratamientos y digamos, de alguna manera, hacer que ganarle a la enfermedad, sacrifiquemos la calidad de vida del paciente, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, acá estoy. Gracias, Sofía. Bueno, Gracias. muy complicado el tema, ¿no? Súper. Súper complicado. Pero bueno, lo importante es que hay tratamientos como para que el paciente pueda atravesar la enfermedad. Creo que la azacitidina en el 2008 recién comenzó, ¿verdad? Más o menos. Antes no había nada. Entonces, Antes creo que solamente las transfusiones, la las eritropoyetina. transfusiones y con los problemas de las transfusiones por exceso de hierro y todo eso, me parece. Y creo que están saliendo medicaciones nuevas, por lo que estoy leyendo en el grupo GLAM. Para el año que viene creo que están apareciendo medicaciones. No sé para qué grupo de pacientes, si los de bajo riesgo o de alto riesgo, no tengo la menor idea, pero leí algo como que había en otros Hay países. idescinenib y hay algunos que son como bien dirigidos a, si tiene esta mutación puntual, entonces puede utilizar este. Viste que cada vez está la medicina más de precisión, pero sí. Y mismo la azacitidina oral, cuando esté disponible, va a ser muy bueno, porque en el sentido de que es la misma droga, pero el paciente no va a tener que trasladarse hasta un centro, Claro. soportar un pinchazo, el dolor que eso le ocasiona porque la zona queda inflamada, etc. ¿no? Claro, buenísimo. Y con respecto al apoyo emocional, bueno, antes omití presentarles a Mariana Godoy, que es nuestra psico-oncóloga, y ella va a estar a fin de agosto en un congreso que se hace en Uruguay, en Montevideo, justamente sobre medicina de precisión, donde va a haber un montón de oradores de Latinoamérica, así que después Mariana nos vas a contar un poquitito del tema. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer? Está Esther y Tony y Estela. Sí, yo me estoy poniendo filgastrim. No sé qué en qué grupo estoy de lo que dijo la doctora Burgos. Y me estoy colocando 2 veces por semana, o sea, una ampolla 2 veces por semana, dividida en dos días. Ya, bueno, hace 3 años que estoy con esto, y nada, siempre tengo el temor de que esto se convierta o llegue a una leucemia. Bueno, eso. ¿Hay alguna solución? ¿Esto es de por vida? Según el doctor me dijo que, bueno, es de por vida, pero quiero saber si se puede revertir o no. Bien, Esther. Gracias por compartirlo, porque a veces viste que están del otro lado y hay personas cuando ven este video que van a escuchar tu pregunta y seguramente tenían la misma duda que vos y no la pudieron hacer, ¿viste? Así que el filgastrim, con saber que vos recibís filgastrim, lo que sé es que vos tenés una mielodisplasia que afecta al linaje de los glóbulos blancos. Pero no puedo saber en qué grupo estás sin saber todos tus estudios, ¿viste? El citogenético, toda la médula que seguramente tu hematólogo tuvo que haber visto en el microscopio y toda la evaluación. Sí. Pero como te decía, los pacientes están por ahí
años con tratamientos así, como el filgastrim, o si se bajan las plaquetas, el trombopag, o si se bajan los glóbulos rojos eritropoyetina, etcétera, a veces con una sola medicación, a veces con las 3 al mismo tiempo, puede ser que estén así mucho tiempo, ¿sí? Lo importante son los controles, ¿viste? No puedo decirte que no tengas miedo porque yo entiendo a qué te referís, pero lo importante es que vos sigas haciendo los controles, más allá de las cosas de alimentación adecuada, ¿viste? Para darle una ayuda a tu cuerpo a estar bien, seguir haciendo los controles, porque es en los controles donde el hematólogo va a poder darse cuenta si alguna cosa empieza a cambiar, y entonces ahí hay que intervenir de otra manera, ¿sí? Después, seguramente no estás en el grupo de alto riesgo, porque si estuvieras, ya te hubieran hablado del trasplante de médula ósea, o quizás te hubieran mandado a hacer un estudio a ver si tenías algún donante compatible, por si acaso en algún momento lo llegaras a necesitar. Hay veces en las que no necesitas el trasplante ahora, pero mejor busco algún hermano, alguna forma de que en el caso de que en el futuro lo necesites, supiéramos si tenés donante o no. A veces uno hace eso, ¿viste? Por más de que no tengas indicación de trasplante en este momento. Pero la única cura es el trasplante. Lo que pasa es que si vos tenés una enfermedad que está controlada así con medicación, no vale la pena poner tu vida en riesgo en un trasplante que es súper, súper fuerte, ¿sí? O sea, la persona que pasa por un trasplante puede, no voy a decir cosas que no son porque es así, puede perder su vida en el trasplante, ¿sí? Cada vez estamos más afinados en ese sentido y cada vez perdemos menos pacientes en el trasplante, pero es un riesgo muy alto de complicaciones a futuro, infecciones, posibilidad de que tengan un rechazo del donante, ¿viste? Eso se llama enfermedad injerto contra huésped. Entonces, por eso justamente uno tiene que elegir muy bien a quién le va a decir, vos te vas a beneficiar del trasplante, y esa persona va a ser la que tenga un riesgo alto de en poco tiempo desarrollar leucemia. Si no, uno no se atreve a ofrecer ese tratamiento. Sí, y también si ella se siente bien, ¿no? Si con el tratamiento tu vida siguió igual, te sentís bien. Yo tengo el ejemplo de un amigo que hace más de 10 años se lo diagnosticaron. En ese momento no podía ni levantarse de la cama, o sea, no podía, estaba recontra cansado. Y bueno, empezó con lo mismo que vos, y tiene 84 años, está bárbaro. O sea, su vida es, nada, él ni se acuerda, salvo cuando tiene que darse el medicamento, ni se acuerda que tiene mielodisplasia. Así que también depende cómo se siente cada persona. Así que Claro. si te sentís bien, pensá en positivo. Gracias. No, igual yo participo de todas las charlas, o con la doctora Godoy, ¿no? También he participado y siempre leo, me estoy informando, pero bueno, siempre estoy en la duda Y todos. y el temor de que suceda algo peor. Es que todos los que estamos acá nos puede pasar. Mariana también, yo también soy paciente, yo creo que todos. Y los que no son pacientes, también tenemos miedo de que lo sean en algún momento. Te entendemos perfectamente. Sí, es un poco, perdón que interrumpa, aprender a vivir también con la incertidumbre, ¿no? Con un poco del miedo, la incertidumbre y bueno, saber que eventualmente las cosas, además que estás ya diagnosticada y con controles y vas asiduamente al médico, así que lo que pase, digamos, te lo van a descubrir y te lo van a tratar, ¿no? Como, pero bueno, sé que es difícil la convivencia con la incertidumbre porque es esto de, bueno, ahora estoy bien, pero mañana no sé, entonces es por lo de mañana. Claro. Entonces, bueno, paciencia. Una pregunta, ¿con quién te atendés, Esther? Con el doctor Eduardo Schwarzer, ok. que es de Acor Salud. ¿Lo conoces? No, de nombre, pero no lo conozco personalmente. Mira, humanamente es excelente. Y es muy importante. No, porque he ido a otro mismo de la cartilla y lo descarté totalmente y sé que era por ahí mucho mejor, estaba, digamos, nominado más, un médico mucho más de otra categoría, reconocido, pero no, me fui espantada
y la verdad que obtuve mucha contención del médico. Es muy importante, ¿no, Cuando Sofía? fui diagnosticada, y en principio creo que iba todos los días y me llamaba, y bueno, la verdad que todos los días, creo que día por medio, tenía estudios y lo iba a ver, y la verdad que me contenía. Bueno, hasta que más o menos me normalicé. Igual ahora estoy, digamos, una vez por mes me hago el control. Eso no dejo de hacerme. Bien, buenísimo. Sí, sí. Así Bueno, que... ¿se nos fue Sofía para saludarla? Ah, ¿Está Sofía? esas pastillas que Sí, estaban acá hablando, estoy. ¿Cómo? estas pastillas que estaban hablando que de vía oral, ¿se puede reemplazar por las inyecciones que me doy? ¿No? ¿O no es la medicación esta? No, Es Esther, otra cosa. porque, claro, la acitidina, sea vía oral o subcutánea, es un hipometilante y solamente uno lo da cuando es necesario. Ah, Es una medicación que vos la empezás, como no sé si en un momento me escuchaste que dije, es como para siempre. sí, sí, sí. Uno la da y no la corta. Generalmente uno la utiliza en los de alto riesgo, ¿viste? Ah. Ujú. No, yo pensé que esta, la que yo me estoy inyectando, Filtastrim no hay oral. no La hay oral. única forma de recibirla es inyección en la piel. Sí, Que tuve que aprender a darme sola las inyecciones me también. puedo imaginar. Tal Es, cual. también. Pero bueno, hay que asumir la realidad. Bueno, si no hay ninguna pregunta, te agradecemos un montón, Sofía, como siempre fuiste muy clara y siempre Un estás placer. dispuesta a ayudarnos. Y a ustedes recuerden llenar la encuesta de Abrale, que está en la página, en el grupo nuestro, y las próximas charlas de apoyo emocional también están en el Facebook nuestro, que los da Mariana. Y cualquier duda nos mandan un mensajito, un mail. Y recuerden, el 25 de octubre es el Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos, así que algo vamos a hacer, ¿eh? Bien. El Bueno. 25 de octubre. Y también el 15 de septiembre es el Día Mundial del Linfoma, así que quiero que también nos apoyen, por favor. Muy bien. Bien ahí, Adri. Todo, Bueno, un todo placer. junto. Muchas Que ya gracias. iluminamos el obelisco de El naranja obelisco. el 15 de septiembre. Bien. Bueno, un abrazo a todos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Que Gracias, estén Sofía. bien. Chau, chau. Chao. Cuídense. Adiós. Chao.